Mis hermanitas, muy buenos días. Es un privilegio poder compartir en esta mañana la meditación que viene de Hebreos 9, de los versículos 19 al 22. Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y aquí debemos ofrecer sangre a Dios para que perdone nuestros pecados. Es en la traducción lenguaje actual. En estos versículos nos está recordando que el pacto fue confirmado con el derramamiento de sangre, así como todos los pactos que se llevaban a cabo. Cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, ¿qué es lo que Moisés hizo? Leer la ley a todo el pueblo, porque ahí se detallaba todo lo que estaba estipulada en el pacto. No matarás, no robarás, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera. El pueblo que dice: haremos todo lo que Dios ha dicho. Y Moisés agarra algunos elementos como la lana escarlata, el agua y el hisopo. El hisopo era una planta pequeña aromática. Recordemos que con este hisopo se puso la sangre en los dinteles cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y esta misma planta aromática se utilizó cuando Cristo dijo: tengo sed, y empaparon el hisopo en vinagre y le acercaron a sus labios. Todo esto eran elementos de purificación, y Moisés roció el libro de la ley, el tabernáculo sobre el pueblo y cada utensilio de servicio, como nos dicen los versículos 20-21. Dice: es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. En el versículo 22, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Como todas sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En este versículo dice que casi todo fue rociado con sangre. ¿Por qué el casi? En Levítico 5:11 nos contesta: mas si no tuviere la suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Entonces, ¿cuándo no se utilizó la sangre? Cuando la persona era muy pobre. También la tórtola y la palomina eran animales que se podían aceptar como sacrificio cuando la familia era muy pobre, pero al parecer habían personas que no podían traer ni siquiera estos animales y por eso se llevaba la expiación sin sangre. Por eso dice: casi todo era purificada con sangre. En Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La pregunta es: ¿por qué tenían que derramar su sangre estos animales inocentes? Yo quisiera que nos pongamos a meditar sobre la gravedad de la muerte de un ser inocente, de un animal doméstico.
La respuesta es que la paga del pecado era muerte. En el capítulo de Ezequiel 18 dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Y si hemos pecado y queremos seguir viviendo, alguien debía pagar con su vida para que él o ella viva. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay liberación de pecados, ¿verdad? Imagínate tener que presentar tu mascota, tomarla en tus manos, confesando tus pecados. Ojo, no era el sacerdote el que degollaba el animal, sino el pecador que presentaba su ofrenda a Dios. Imagínate con tu mascota que tanto quieres degollándola, perdiendo su vida lentamente, derramando su sangre. Esto es cruel, injusto y terrible. Hermana, todo esto nos ilustra de lo terrible que es el pecado, como todas sabemos que la paga del pecado es la muerte. Hermana, Dios permitió esto en el antiguo pacto para que vea la gente las consecuencias del pecado, la muerte física y la muerte espiritual, al punto que animales inocentes pierdan la vida por nuestro pecado. A veces nos escandalizamos de todo este sistema sacrificial. Sin embargo, a veces no pensamos así del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No valoramos su sacrificio, su expiación por nuestros pecados, porque exactamente eso pasó con Cristo. Hermana, los animales que se permitió en el sacrificio eran un tipo, una figura, y todos representaban a Cristo. Si la ofrenda era de un becerro o un buey, esto representaba a Cristo como un siervo paciente y sufriente que fue obediente hasta la muerte. Si la ofrenda era de una oveja o cordero, esto hablaba de Cristo que se ofreció voluntariamente, sin resistencia. Isaías dice, no abrió su boca, como cordero manso fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Si la ofrenda era el macho cabrío en el día de la expiación, ese macho cabrío no solo era el tipo del pecador, cuando era tipo de Cristo, hablaba de que Cristo fue contado con los inicuos, con los pecadores, y eso pues pasó, ¿verdad? Ahí, en medio de dos malhechores, siendo sin mancha, siendo perfecto, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Que Jesús fue hecho maldición por nosotros, porque Gálatas dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso testifica el macho cabrío. Cuando hablamos de las tórtolas, de las palomas, no solamente habla de la inocencia de Cristo, sino de la pobreza, porque Cristo, siendo rico, por amor a nosotras se hizo pobre, para que con su pobreza nosotras fuéramos enriquecidas. Ahí estaba Cristo, llevando todos los pecados. Cuando nosotras obedecemos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Es como si nosotros estuviésemos poniendo nuestras manos sobre ese sacrificio. Estamos poniendo nuestros pecados sobre él. Meditemos, hermanitas, lo que nuestro pecado hizo en la vida inocente de nuestro Salvador Jesucristo. Valoremos su sacrificio. Él estaba derramando su sangre como sacrificio sustitutorio por tus pecados y mis pecados. Tengamos viva esta imagen en nuestra mente, en nuestro corazón. Su sacrificio, su muerte, es el precio de nuestra salvación. Una salvación eterna es el precio de su sacrificio en el Calvario. Seamos agradecidas. Valoremos nuestra salvación y ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Como dijo nuestra hermanita Yoli, no pensemos que con decir que la sangre tiene poder y por eso podemos invocar y ser sanos, salvos. No, no es un amuleto, no es magia.
sino entender el significado del derramamiento de la sangre de Cristo. Esta tiene el poder cuando obedecemos el Evangelio. Contactamos su sangre en el agua del bautismo o cuando cometemos pecado. Confesamos y nos arrepentimos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mis hermanitas, no es el hecho de la sangre, sino es saber que la vida está en la sangre. Lo que importa es la muerte de Cristo, que Él derramó su vida para pagar el pecado de todos. Y ese sacrificio habla del lugar que usted y yo debíamos pagar. La Biblia dice, bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es impresionante, hermanitas, la salvación que tenemos en el Señor. No son bendiciones temporales, sino espirituales, eternas. Valoremos, para concluir, no nos hemos ganado nuestra salvación. Nuestra salvación reposa en la obra maravillosa de Cristo para que podamos vivir en respuesta de lo que Dios nos ha dado. Es por eso que debemos crecer en la gracia del conocimiento de la obra expiatoria de Cristo a través de la lectura, del estudio, de la meditación, para dejar los rudimentos ya de la doctrina de obras muertas, como nos dice Hebreos 6, y sigamos hacia adelante a la perfección, porque no hay otra forma de valorar la obra maravillosa de Cristo. Una de las razones por qué vivimos vidas tan pobres espiritualmente, vidas cristianas sin compromiso, es porque no comprendemos todo lo que Cristo ha tenido que pasar para poder cumplir con aquellas figuras y sombras de lo que Dios había establecido ya en el antiguo pacto. Hermanas, que el Señor nos bendiga para poder crecer, para tener sabiduría, para poder valorar el sacrificio que Dios ha hecho por cada una de nosotras. Amén. Muchas gracias, mis hermanitos.